Muchos de ustedes se estarán preguntando a este punto, yo trabajo con SketchUp hace 2 años, o hace 3 años, o hace 5 años, y nunca le di importancia ni a los triángulos, ni a los engons, ni a los quad face, o sea, las caras de 4 lados, ni a nada. Siempre dibujé y no tuve ningún problema. Presenté 10 proyectos, 15 proyectos en SketchUp y me los aprobaron y jamás tuve un drama, nadie nunca me dijo nada. Y sí, es cierto. Ya les digo, sobre todo en el área de arquitectura, sobre todo cuando están trabajando con líneas rectas, sobre todo cuando no hay curvas, cuando las superficies a modelar básicamente son lineales y, y no trabajan con nada que sea orgánico ni con nada que sea circular, mayormente no hay inconvenientes. Y si no lo llevan ese programa, ese modelo, no lo llevan a otros programas como Blender o 3ds Max o Maya o algún otro programa, menos todavía porque SketchUp no tiene mayor inconveniente de leer esa geometría por más que esté compuesta por engons. Pero digamos que no es, qué sé yo, la correcta forma de dibujar y tiene una razón de ser, tiene una explicación de por qué no. Eh, Básicamente creo que eso quedó aclarado en el video anterior, ¿sí? Hay un porqué que se viene arrastrando desde hace años, que tiene que ver con, eh, por ejemplo, la industria de los juegos, o optimizar de alguna manera los gráficos tridimensionales para que estos no pesen tanto. Hay otra tendencia que es la posibilidad de que un modelo aumente o disminuya la calidad con la cual está construido, la cantidad de segmentos con la cual el modelo está construido, y que digamos, esta chance de poder subirle o incrementarle la calidad o bajarle la calidad la podamos manejar nosotros de forma simple. Entonces nosotros vimos que un quad, una superficie compuesta por 4 segmentos, básicamente un rectángulo o un cuadrado, nosotros podíamos tranquilamente con línea subirle los segmentos sin tener ningún problema y seguir subiéndole los segmentos o bajándole los segmentos y siempre teniendo superficies entonces compuestas por quads o por caras de 4 lados. Esto es súper importante. Si nosotros en cambio usáramos triángulos, usáramos engons, el resultado no sería una malla homogénea o una malla que fluye hacia una dirección, sino que está, al estar triangulada, está entonces deformada en muchos sentidos. Entonces, tiene una razón de ser. ¿Sí? Esto es importante y tiene una razón de ser. Sobre todo cuando ustedes, por ejemplo, van a modelar algo que a ustedes les interesa poder controlar. Entonces, cómo se comporta ese modelo. Les voy a mostrar un par de plugins que se utilizan para trabajar básicamente cuidando la geometría. O sea, se utilizan para trabajar tratando de mantener los polígonos eh, en quad face o en caras de 4 lados, y que son plugins que algunos son gratuitos y otros son pagos. Quad Face Tools es un plugin que es gratuito de TomTom. Vertex Tools es un plugin que es pago también de TomTom. SubD es un plugin que es pago también de TomTom. Estos plugins, ¿sí? Estos 3 plugins son súper útiles para trabajar entonces, por ejemplo, con este tipo de situaciones o de modelado, como ya les dije, vendrían si modelan en Blender. Y básicamente lo que nos permiten es que trabajemos con poca densidad de geometría, o sea, con geometría muy básica, y luego la transformemos, le apliquemos subdivisiones donde necesitemos para que esta geometría se comporte de forma diferente. Por ejemplo, si yo tengo, ¿sí? Vamos a hacer una caja, ¿sí? Yo puedo tener una caja como esta, la voy a copiar, 2x, la voy a copiar 2 veces, y fíjense lo que pasa. Voy a transformarla en un grupo, ¿sí? La voy a transformar en un grupo y le voy a aplicar, por ejemplo,
subdivisiones. Fíjense que cuando le aplico subdivisiones, ¿sí? Esta caja automáticamente se hace circular. Y cuanto más nivel de subdivisiones le aplique, más circular se va a hacer y más geometría va a involucrar. Eso es el máximo, 4 subdivisiones. Vamos a aplicarle a esta, vamos a aplicarle 3. A esta le vamos a aplicar entonces nivel de subdivisiones. Este sería un nivel, 2, 3. A esta le vamos a aplicar un nivel, 2, 2 y a esta un nivel. Ahí está. Entonces tenemos un nivel de subdivisiones, 2 niveles de subdivisiones, 3 niveles de subdivisiones, 4 niveles de subdivisiones. Fíjense cómo estos objetos que eran cajas, cómo cambiaron su geometría, ¿sí? Y ahora se ven entonces totalmente diferentes. ¿Qué más podemos hacer con esto? Lo que hace básicamente el plugin es fijarse cómo está construida la geometría e interpolar entre una arista y otra arista, ¿sí? Lo que vendría a ser agregar subdivisiones para que esto se curve. Por decirlo de alguna forma, lo que hace, si yo esto lo mirara así, es decir, esta cara ahora es recta porque no está partida. Si yo le agrego una subdivisión, yo la puedo partir acá al medio. Por tanto, esta cara sería entonces un poco más curvada. Formaría como una forma triangular. Pero si le agregara más subdivisiones, entonces sería todavía más curvada, ¿sí? Y cuantas más subdivisiones le agrego, más curvada sería. Y a su vez, lo mismo de esta forma y lo mismo de esta forma y así vamos. Entonces, cuantas más yo subdivisiones le agregue, más curvada se ve. Pero si yo, por ejemplo, le cambio la forma a la caja, si yo entro a nivel de caja, por ejemplo, y le agrego algún loop, supónganse que yo le genero, vamos a seleccionar todas estas aristas y le agrego un loop, ¿sí? Y este loop, voy a venir con esta herramienta, lo voy a correr hacia una esquina para que ustedes vean qué es lo que pasa. O lo dejamos en el medio, lo voy a dejar en el medio por ahora. Lo voy a dejar en el medio por ahora y quiero que vean qué pasa con respecto a esta. Yo le agrego subdivisiones, fíjense que este loop que yo le agregué acá produce que esto no se vea ya igual a esto. Este loop que yo le agregué acá le está diciendo, ok, acá en el medio no puedes hacer nada porque tenés un eje. Lo que tenés que hacer es calcular de acá, ¿sí? De acá, ¿sí? De este punto, ¿sí? A este otro punto. Y subdividir. Y de acá a acá, y de acá a acá, y de acá a acá. Pero no en este eje. Si yo le desactivo las subdivisiones y yo ahora lo que hago es entrar y esta línea de ejes, este loop, yo lo muevo y lo llevo a una esquina, cuanto más lo pegue a la esquina, menos chance va a tener de doblar acá o de curvar acá esta superficie porque este eje está muy cerca de este, ¿sí? Entonces voy a poner de vuelta, voy a salir. Y si yo aplico las subdivisiones, de este lado me queda chato, como lo estamos viendo ahí queda chato, queda curvado, hay una pequeña curva que la tendríamos que ver si yo le incremento las subdivisiones, cuanto más le incremente, más voy a ver la curva. Pero es chiquitita porque yo acerqué los dos vértices. Y de este lado lo veo plano, porque yo le acerqué esa geometría acá. ¿Sí? Si yo hago lo mismo de este otro lado, yo de este otro lado entro y otra vez vuelvo a seleccionar todos estos segmentos y agrego un loop y lo muevo, ¿sí? Supónganse que no lo voy a acercar tanto, van a ver que la curva que se va a producir acá es muy chiquita la curva, pero acá como no lo acerco tanto a esta línea de ejes, la curva acá va a ser mayor. Voy a dejarlo ahí. Voy a salir y vamos a ver cómo se comporta. Fíjense que evidentemente la curva aquí es mucho mayor que aquí. Aquí es mucho más chiquita.
De esta forma entonces yo puedo ir modelando, aplicando entonces geometría donde me sea necesario para modelar diferentes situaciones. En algún lugar hacer un objeto más curvo y en algún lugar hacerlo menos curvo. Por ejemplo, si yo quisiera que esta caja sea una caja entonces que tenga las esquinas redondeadas, pero que no sea una caja dura como está en este momento, que tiene esquinas de 90 grados, yo podría entonces colocarle estos loops, ¿sí? Fíjense, voy a agregar ahí y voy a agregar acá también. Vamos a agregar una serie de loops aquí también. Vamos entonces a ponerle de este lado uno. Y ya que estamos aquí, voy a hacer con control una copia y lo voy a poner de este lado. Fíjense que con esto que acabo de hacer, cuando yo ahora a esto le aplique subdivisiones, como le estoy agregando loops, fíjense que se deforma, pero completamente diferente a esta. ¿Sí? Porque ahora la estoy conteniendo con este loop que le agregué en este sentido. Este y este, lo estoy obligando a que esto ya no se vea tan circular como lo veíamos acá y se vea más cuadrada. ¿Sí? Le estoy diciendo que la deformación puede ser acá nada más. Le estoy diciendo que la deformación puede ser acá nada más y acá nada más. Así que no le permito que haga esta curva como tiene acá, porque este eje que le puse acá le está marcando que la curvatura solamente va a ser acá, en esta parte. Y si la quiero limitar más, todavía le podría meter un loop de este lado y un loop de este lado. ¿Sí? Entonces lo estaría limitando aún más. Y voy produciendo diferentes resultados que, como ven, yo puedo ir subdividiendo, quitándole subdivisiones o agregándole subdivisiones para tener resultados diferentes. ¿Sí? Esto sería entonces con una sola subdivisión, como lo ven ahí, ¿sí? Con 2, con 3 y con 4. Bien. Lo voy a desactivar. ¿Qué nos permite hacer esto? Nos permite modelar un montón de cosas. Nos permite, por ejemplo, modelar en bajo nivel. Por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, bueno, hago... ¿qué decirles? Hago la pata de una mesa, por ejemplo, la puedo hacer cuadrada y en algún momento aplicarle subdivisiones y que esa pata se vea circular. Yo puedo decir, imagínense que yo hago un rectángulo, pero que esto va a ser la pata de una mesa, de un banco, ¿sí? Supónganse que esto yo entonces lo hago de esta forma, ¿sí? Y que esto va a formar parte, tomo una de estas partes y la inclino un poquito, va a ser la pata de un banco, ¿no? Supónganse que esto va a ser la pata de un banco, ¿sí? Yo acá esto podría agarrar y decirle, bueno, le genero un loop acá alrededor para que no se me deforme, porque si yo esto lo dejo así, vamos a verlo, si yo esto lo selecciono y le hago control G, lo convierto en un grupo y yo le aplico subdivisiones, fíjense que se hace como en punta y si yo aumento las subdivisiones se hace ovalado. Pero si yo esto lo desactivo y yo le genero un loop a esto aquí arriba, ¿sí? Si yo le hago un corte a esto, vamos a poner entonces una vista de estas y le voy a hacer un corte. Voy a entrar, voy a agarrar el cuchillo y le voy a hacer un corte aquí. Le hago un corte ahí y le hago un corte acá, ¿sí? Lo que voy a lograr con este corte, vamos a pasar a la perspectiva nuevamente, es que cuando yo ahora le aplique las subdivisiones, esto acá no le permita que se deforme tanto. Y como ven ahora se ve un objeto circular, ¿sí? Como un tubo. Y si bien hace una pequeña curvatura aquí arriba, no es lo que era antes, porque le agregué esos segmentos que le están diciendo que la curvatura sea acá nada más. Y cuanto más se los agregue estos segmentos hacia arriba, cuanto más lo agregue cerca de la cara, propiamente dicho, más notorio va a ser el ejemplo. Si quisiera que esto se viera, por decirlo de alguna manera, no tan circular, entonces tendría que agregarle segmentos en este sentido y en este sentido.
¿sí? Si yo le agrego más segmentos, entonces en forma recta, pegado a estas aristas, ¿sí? A esta y a esta, las aristas verticales, esto va a dejar de ser tan circular y se va a ver menos circular. Pero, otra vez, ¿de qué me sirve esto? Me sirve, por ejemplo, para tener un solo modelo, por ejemplo, con patas, con la pata de la silla que sean eh, cuadradas, y que simplemente aplicándole subdivisiones, estas patas pasen a ser, por ejemplo, circulares, ¿sí? Eso por un lado. Me sirve para modelar en forma sencilla y que si tengo que hacer una modificación en la pata de la silla, es mucho más fácil modelar o cambiar la forma de algo que es cuadrado que de algo que es circular, ¿sí? Es mucho más sencillo modelar algo cuadrado que algo circular. Entonces yo puedo modelar geometría en forma sencilla, porque la estoy modelando en forma cuadrada o cúbica, por decirlo de alguna forma, no sé cómo decirle, que luego va a ser subdividida y se va a ver circular. Por ejemplo, puedo agarrar, por ejemplo, un polígono, trazar acá un polígono, decir que este polígono tiene 8 lados, por ejemplo, ¿sí? Y yo, supónganse que esto vengo y le hago un push-pull, ¿sí? Supónganse que le hago un push-pull, ¿sí? Acá hago otro push-pull con control, tomo esta cara, la extruyo, perdón, no la extruyo, la agrando un poquitito, hago esto, hago un nuevo push-pull, ¿sí? Vuelvo a hacer otro push-pull, y esta cara otra vez la meto hacia adentro, ¿sí? Selecciono esto nuevamente y lo tiro hacia arriba. Supónganse que hasta ahí. Ahora genero otro con control. Supónganse que hasta ahí. Tomo esto, esta cara, la escalo. Tomo esto, push pull, lo tiro hacia acá. Acá hago un offset. Hago otro offset, supónganse. Corto esto, vamos a suponer que esto lo corto así. Selecciono esto y esto. Vengo entonces a rotar. Busco el centro del polígono. Copio ahí. 7X. ¿Sí? Tengo eso subdividido de esa forma. Tomo esta cara ahora y vengo y la bajo un poco. Supónganse que ahí. Perdón. Vamos a hacerlo nuevamente. Entonces, ahí. Y supónganse que esto viene a ser una linterna. Quiero que esto esté compuesto por quad, así que lo voy a convertir en un grupo. Voy a entrar, voy a ponerle la herramienta que se encarga de comprobar si tengo o no tengo quads, ¿sí? Me fijo que esta cara no es un quad, entonces la voy a cortar para que sea un quad. Me vengo a línea y la corto para que sea quad. Ahora son todos quads, ¿sí? Para trabajar cómodo, ¿sí? Con quads. Aquí abajo tengo el mismo problema, también lo voy a cortar. Lo hice mal. La corto. Tengo quads, ¿sí? Y lo podría comprobar a ver si está bien. Con el inspector de sólidos me dice que tengo caras internas, o sea, hay caras adentro, ¿sí? Que están generadas adentro del volumen. Lo voy a poner en X para que lo vean. Tengo caras que se generaron, SketchUp me generó estas caras, le pongo Fixit, que me las arregle. Ahora el volumen está vacío, no tiene nada adentro, ¿sí? Y si no tiene nada adentro, me permite que yo le aplique, por ejemplo, subdivisiones, para generar entonces como si fuera una linterna, ¿sí? Si se me deforma mucho, es porque requiere que le aplique entonces los loops. ¿Recuerdan? Entonces puedo agarrar
deshabilitar un segundo esto y decir, bueno, quiere algún loop acá, así que vengo y genero, toco esto, lo selecciono, me vengo con esta herramienta, ¿sí? Y vamos a poner que quiero que me haga una copia aquí al lado, ¿sí? De ese loop. Entonces, haciendo esto, si yo ahora salgo y habilito otra vez, fíjense que ahora cambia la forma como se ve esa curva ahí. Lo mismo si quiero que aquí abajo no termine tan redonda, lo mismo. Deshabilito, vengo aquí, ¿sí? Puedo entrar, seleccionar todos estos segmentos y genero una copia con control, le genero una copia acá y supónganle que también le genero una copia ahí y otra copia aquí arriba. No tienen el mismo tamaño, así que eso no es posible. Vamos a seleccionar este loop, lo voy a agarrar y copiar aquí. Y si esto quisiera que se vea más recto, ¿sí? Lo mismo, podría seleccionar este loop, ¿sí? Lo selecciono y hago que se copie ahí bien cerquita y vengo y copio otro acá bien cerquita para que se note mejor la diferencia. Y si yo salgo ahora, fíjense en el cambio que tiene esto ahora. Antes se veía muy circular, ¿no? Fíjense ahora, ¿sí? Si se ven ahora, cambió completamente la forma en cómo se veía, ¿sí? Ahora no está tan circular. Si quiero incrementarle las subdivisiones, se las incremento, ¿sí? Le puedo incrementar el nivel de subdivisiones. Ahí está con más subdivisiones. Tiene más calidad, es más circular, ¿sí? Si quiero que esto acá abajo se vea más duro y no se vea tan curvado, fíjense que acá tengo mucha curva, ¿sí? Otra vez deshabilito esto. Y lo que tengo que hacer es reforzar, para que estos ejes no se doblen, tengo que reforzar todos estos ejes, ¿sí? Yo tendría que seleccionar toda esta línea de loops, ¿sí? Aquí, todos estos loops. Y si ahora lo deformo, fíjense cómo se aplican las subdivisiones. Voy a quitarle calidad. Le voy a bajar un poco el nivel. Vamos a bajarlo más todavía, ¿sí? Para que lo vean, ¿sí? Voy a quitar geometría oculta para que vean cómo voy generando, por ejemplo, un modelado de una linterna, ¿sí? Voy modelando y agregando subdivisiones donde me interesa, ¿sí? Y generando, por ejemplo, el modelado de una linterna, que lo estoy haciendo básicamente con esta sencilla forma. Y así podría ser una copa o cualquier cosa que sea circular. Una banca, un almohadón o cualquier cosa que sea circular. Yo estoy modelando algo que no es para nada circular, ¿sí? Y se está viendo como algo que es circular, ¿sí? Noten que toda la malla fluye en el mismo sentido. Si yo la incremento las subdivisiones, van a ver que toda la malla fluye en el mismo sentido. Fíjense que son todos quads y toda la malla fluye en el mismo sentido, ¿sí? Toda la malla está correctamente acomodada. Inclusive acá, fíjense que la malla toda está completamente acomodada y fluyendo en el mismo sentido. Miren las esferas, toda la malla está formada por quads y todo fluye correctamente. Si yo en cambio a esta caja le genero triángulos, vean lo que pasa.
Tiene triángulos y tiene inclusive en algunos lugares engons. Fíjense qué pasa cuando yo deformo esto. ¿Ven lo que hace? La malla no sabe cómo, qué tiene que hacer, cómo lo tiene que subdividir, qué tiene que hacer con esto. Fíjense, donde tiene triángulos divide en triángulos. Donde tiene engons se empieza a deformar todo porque no sabe la máquina cómo partirlos, cómo dividirlos y qué tiene que hacer, cómo tiene que deformar esa figura. No tengo control en lo que está haciendo la máquina y cuanto más incremente el nivel de subdivisiones, más va a deformar y va a cambiar en forma imprecisa, no tengo control de lo que estoy haciendo, ¿sí? El objeto. Espero que haya quedado entendido. Los veo en un próximo video.